¿Cómo están, niños? Nuevamente nos reunimos para aprender la palabra del Señor. Les pido que me acompañen en una oración. Amado Padre, estamos agradecidos por este tiempo. Gracias porque tú nos permites los recursos necesarios para poder aprender y enseñar tu palabra. Mi Señor, queremos pedirte que tú grabes en nuestro corazón las palabras que vamos comprendiendo y que vamos aprendiendo, y sabemos que tú tienes un propósito con eso para que luego nosotros podamos compartir con los que aún no te conocen, Padre. Gracias por este espacio, gracias por los niños que están pendientes de esta clase, por sus familias. Bendícelos grandemente y por favor acompáñanos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les habíamos contado, desde esta semana iniciamos un nuevo material y es lo que Jesús nos enseña a través de su palabra. Vamos a en este tiempo aprender el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Les pido que tengan sus Biblias a mano para poder ir juntos leyendo y aprendiendo lo que tenemos aquí. En esta vez vamos a ver cómo es el cristiano, cómo vive el cristiano, cómo adora el cristiano, cómo camina el cristiano y cómo actúa el cristiano. Antes de empezar con este material, quiero contarles algo que encontré con respecto a las abejas. Estos insectos pequeñitos creados por el Señor con un propósito. Y vamos a aprender algo sobre las abejas. Y si ustedes saben algo más, pueden compartir el día sábado con nosotros. Yo les voy a dar solamente lectura de unas cosas pequeñitas que encontré. Las abejas son insectos trabajadores que ha puesto Dios en su creación. Pueden transportar la mitad de su peso en el néctar que recolectan de las flores, y para esto ellos pueden viajar, las abejas pueden viajar entre 10 y 12 kilómetros para poder encontrar las flores necesarias de donde recolectan el néctar. A pesar de que son insectos relativamente pesados para las alitas que tienen, no importa, ellos pueden llevar hasta la mitad de su peso en el néctar, y también recolectan el polen que nos sirve para la polinización de las plantas. No importa que haga frío, que esté mal el clima, porque ellas continúan con su labor a pesar de las dificultades. Mientras recolectan el néctar, también juntan el polen en sus alas. Colaboran de esta manera con la fertilización de las plantas. De esa manera crecen plantas nuevas que nos dan las frutas y las verduras que consumimos. Así como las abejas son tan importantes en el reino que el Señor ha creado, en la naturaleza, nosotros también somos importantes en el reino de Dios. Somos sus hijos, somos su creación. Si este pequeño insectito tiene una tarea específica y una labor que hacer mientras está aquí, imagínense nosotros como su creación, lo que el Señor quiere hacer con nosotros y por nosotros y para nosotros. Ahora sí les invito que abran sus Biblias en el capítulo 5 de Mateo, y yo les voy a leer un poquito antes del capítulo 5, el final del capítulo 4, desde el versículo 23, para que nos ubiquemos en lo que estaba sucediendo en ese tiempo. ¿Sí? Mateo 4, desde el 23 dice: Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Les voy a indicar un mapa para que ustedes miren cómo Jesús recorría esta región. Lo siento, no tengo la tecnología para ponerles esto de otra manera, así que les indico el mapa que yo tengo. Miren cómo Jesús caminaba por todo lado, no es que se quedó en un solo sitio. Él recorría toda la región llevando su enseñanza y el mensaje de su Padre para que más gente conozca la verdad. Ahora sí vamos a empezar con Mateo 5. El versículo 1 dice: Viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y el versículo 2 dice así: Y abriendo su boca les enseñaba. Les voy a leer una parte de cómo estaba en ese tiempo el lugar donde el Señor Jesús vivía. Y en base a eso vamos a hacer nuestra tarea de esta semana. Hace cerca de 2000 años Jesús pronunció el discurso que se conoce como el Sermón del Monte. En ese tiempo había injusticia social, inquietud política e hipocresía religiosa, tal como existe en nuestros días.
Había mucha gente en Palestina, quizás más de lo que la misma nación podía sostener. A causa de la escasez de recursos había muchos mendigos y los robos eran muy frecuentes. El Imperio Romano había subyugado a casi todo el mundo conocido. Aunque mantenían un orden político estable, sus cobradores de impuestos se enriquecían mediante una deshonestidad ampliamente conocida por el pueblo. La gente estaba inquieta. Era creencia de algunos que se lograría una vida mejor con la derrota del gobierno romano. Confiando en el poder de la espada, ellos esperaban el momento propicio para levantarse contra Roma. Eran en gran parte jóvenes y obreros y campesinos. Mientras tanto, otros pensaban que cooperando con el gobierno romano podrían conseguir lo que deseaban, enriquecerse con dinero del gobierno y ocupar puestos de influencia y poder. En aquellos días como hoy, la gente tenía hambre física y también espiritual. La gente quería mejorar su vida. Para alcanzar un nivel superior, manifestaban distintas actitudes hacia las cosas espirituales. Vamos a ver qué es lo que hacían más o menos. Muchos pensaban en las cosas espirituales y creían poder lograr una vida mejor disfrutando de bienes materiales, organizaban elegantes fiestas y se vestían de lujo. Todo esto enfatizaba el contraste tremendo entre los ricos y los pobres. Otros, que era la secta predominante de los judíos, era la de los fariseos. Se distinguían por su ropa característica, oraban con hipocresía y en lugares céntricos y públicos para ser vistos por la gente. Estos aprendían de memoria las leyes de Dios. En su orgullo creían que cumpliendo con estas leyes y otras reglas, Dios les mandaría un Salvador. Él establecería su reino en la tierra y les daría altos puestos políticos. Y otro grupo, había gente fiel y devota que confiaba en la venida del Mesías. Él sanaría sus enfermedades, los libraría de sus opresiones y los quitaría el pecado que los separaba de Dios. Jesús llegó al mundo en medio de estas condiciones. Había una multitud de gente que le seguía para escuchar sus enseñanzas y ser sanados por él. Subiendo a una colina con sus discípulos, Jesús enseñó los principios básicos de la vida cristiana. En esta lección, nosotros vamos a aprender cómo es el cristiano. ¿Sí? Vamos a empezar entonces leyendo la primera bienaventuranza que está en el capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir primero la palabra bienaventurados? Bienaventurados es bendecidos, supremamente bendecidos. Los pobres de espíritu. ¿Quién es pobre? Es el que carece, el que no tiene, el que reconoce que le falta algo. Así debemos ser nosotros. Pobres sabiendo que le necesitamos al Señor. Pobres en nuestro espíritu, deseoso de buscar más de Él, anhelando conocer su palabra, anhelando hacer las cosas como Él nos enseña. Cuando nosotros reconocemos que sin Él no somos nada, no vamos a ningún lado, que no importa lo que tengamos, lo que hagamos, lo que logremos en la vida, sin el Señor no somos nada. Ahí somos pobres de espíritu, ahí somos los necesitados del Señor, somos los que anhelamos compartir con Él más tiempo, pasar más tiempo con Él, que el Señor permita que seamos esos pobres de espíritu, porque seremos bienaventurados, bendecidos, supremamente bendecidos, y será para nosotros el reino de los cielos. El reino de los cielos está aquí. De esto vamos a hablar el día sábado. Así que como dice el versículo, es el que nos vamos a aprender ahora, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya es el reino de los cielos para nosotros. Que el Señor les bendiga, chicos. El día sábado conversamos de este tema y si es que ustedes encuentran algo más que quieran compartir, nos vemos el sábado, Dios mediante. Bendiciones y hasta luego.